Buenas tardes, mi nombre es Pablo Togali, me dedico a lo que es maltrato y abuso infantil, soy perito grafólogo especializado en esa área. Hoy lo que vamos a ver es el encuentro número 1, donde vamos a ver y conceptualizar todos los temas relacionados sobre el maltrato infantil en general. ¿Sí? Para empezar, lo que vamos a hablar un poco de qué es el maltrato y abuso infantil y aquellos parámetros necesarios para poder hablar de esta temática. Para empezar, hay dos conceptos importantes dentro de cada uno de los casos. Es la periodicidad y la intencionalidad. Para que exista maltrato y abuso infantil tiene que existir una intención de hacer daño, que no sea, como dice en el PowerPoint, no accidental, y por otro lado un periodo de tiempo, que se presente este tipo de maltrato, ya sea psicológico, emocional, del que sea. Entonces, para que exista maltrato tiene que haber intencionalidad de daño y periodicidad de daño. Esta aclaración se realiza debido a que, por ejemplo, madres que jamás han elevado la mano o el tono de voz a un niño, de pronto le dan una cachetada o los empujan o les tironean el brazo o la oreja, y las personas alrededor de esta situación lo primero que dicen que es maltrato infantil. Y no lo es. ¿Es una conducta violenta? Sí. ¿Es una conducta que es nociva para la salud del niño? Sí. Pero para que se pueda determinar que es un maltrato y un abuso infantil, estos tironeos de oreja, estos empujar al niño, tienen que ser mantenidos en el tiempo y que la finalidad de la madre no sea retarlo, sino generarle dolor, que haya una intención por parte del cuidador de dañar al niño, sin ninguna otra intención, ni educación, ni ponerle límites, sino solo generarle dolor. Ahí es el maltrato infantil. Entonces, para que exista maltrato y abuso infantil tiene que haber tiempo e intención de daño. Lo que además se suma a esta definición es no solamente la acción, no solamente hacer algo es maltrato infantil. No hacer, también hay formas de maltratar al niño. Por ejemplo, no mirarlo, no tocarlo, no darle caricias, no felicitarlo. Eso también le genera un maltrato psicológico al niño que a posteriori le va a generar una baja autoestima y una pobre imagen de sí mismo. Para darle una definición bien teórica y bien de libro, sería la siguiente. El maltrato infantil es cualquier acción u omisión no accidental en el trato hacia el menor, por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasionan un daño físico o psicológico que acompaña su desarrollo tanto físico como psicológico. Al margen de que ya vamos a ver los diferentes tipos de maltratos, siempre cabe destacar que el maltrato psicológico siempre va a existir. Por más que un niño se lo golpee, no va a ser solo maltrato físico. El niño queda con miedo, el niño puede orinarse durmiendo, puede tener neuresis, que es eso, la falta de continencia de la orina. Entonces, cualquier tipo de maltrato va a conllevar un maltrato psicológico, el cual va a generarle un daño en su desarrollo psicológico individual. El maltrato infantil tiene, a su vez, consecuencias a largo, mediano y corto plazo. Las principales a corto plazo es que generan estrés y miedo extremos en el niño. A largo plazo podemos encontrar, por ejemplo, trastornos en el desarrollo cerebral. Si de niño ha sido maltratado, hay un tipo muy específico de maltrato físico, que es el síndrome del niño zarandeado, que es cuando los niños de entre 1 año y menos son levantados y zamarreados, que es el niño. Diferentes autores le ponen diferentes nombres, pero en sí es el síndrome del niño zarandeado. Le causan daño en la base del cerebro, generándole hasta la muerte. Además, problemas conductuales, tanto físicos y mentales, producto de golpes, actos de violencia. Y cuando nos habla de actos de violencia, el niño menor a 10 años, frente a un tipo de maltrato,
su psiquis tiene dos posibilidades. Una, empatizar con la víctima, o sea, consigo mismo o con algún familiar que esté siendo maltratado. Y la otra es empatizar con el victimario. Como solo tienen la opción A o la opción B, los menores, muchos reproducen luego en el jardín, en la escuela, actos de violencia, debido a que eso es lo que han aprendido en su casa, han aprendido esas reglas de comportamiento. A largo plazo también tenemos adolescentes que han sufrido maltrato infantil o que sufren maltratos que les genera depresión, adicción al tabaco, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados. Además, el consumo de drogas para poder alejarse de la situación de maltrato es una de las principales consecuencias de lo mismo. Enfermedades del corazón producto del estrés constante y la activación constante del sistema simpático, que es el encargado de atacar o luchar, que está constantemente activo, lo que lleva a que estos niños y adolescentes les cueste dormir, estén constantemente con palpitaciones, les cueste respirar. Se ha demostrado que hay una alta tasa de correlación entre el cáncer y los niños maltratados, al igual que el suicidio y las enfermedades de transmisión sexual. Principalmente varios autores, la gran cantidad de autores que han abocado esta temática, reconocen 3 a 4 tipos de maltratos. Los que definen 3 tipos de maltrato hablan del físico, de la negligencia y del emocional o psicológico. Y otros autores consideran que hay 4: abuso físico, abuso sexual, negligencia y abuso emocional o psicológico. La explicación de esto nos da que muchos autores al abuso sexual lo consideran o abuso físico si hubo algún tipo de penetración, o maltrato emocional o psicológico si han sido frases, palabras o comentarios hacia ellos. Pero los autores, y es la línea que yo sigo, que considera que hay 4, hablan de que el abuso sexual es un abuso que tiene 3 tipos de maltrato en uno. Por un lado, la parte física; por otro lado, la parte emocional y psicológica, lo que queda en ellos luego del abuso; y la negligencia o el abandono que tuvieron para llegar a sufrir ese maltrato. Entonces, lo que han hecho estos autores es separarlo y dejarlos aparte. Esa es la línea que vamos a seguir hoy, que es de 4 tipos principales de maltrato. En sí, el concepto de maltrato infantil, específicamente el físico, nos habla de que es un maltrato físico o trauma. Trauma se considera cualquier cosa que saque de la homeostasis corporal y psicológica de una persona. El trauma puede ser algo físico, algo psicológico o algo emocional. Y acá volvemos a este concepto que teníamos al principio de periodicidad e intencionalidad. Este maltrato puede existir un maltrato físico que conlleve a un miedo que luego va a llevar al niño a no poder integrarse con sus compañeros, que va a darle un miedo extremo. Pero si este acto, por ejemplo, una cachetada o un golpe, zarandear, tirar la oreja, fue eventual, no se lo considera un maltrato infantil, se lo considera un acto violento hacia un niño. Totalmente también es negativo para la psiquis del niño, pero no es maltrato infantil. El tema del maltrato físico es uno de los más fáciles de poder detectar debido a que hay muchas técnicas. Por ejemplo, cuando se va a la consulta con un niño que ha sufrido maltrato físico, que tiene estas dos cualidades de ser intencional y periódico, el médico lo que va a descubrir son hematomas o moretones de diferentes colores. Cuando vemos que tiene diferentes colores, lo que nos va a decir que no ha sido un golpe aislado, sino que es constante este tipo de agresión hacia el niño. Otros indicadores importantes de maltrato son quemaduras. Las quemaduras de cigarrillo, específicamente,
Una quemadura accidental de cigarrillo es una quemadura alargada. ¿Por qué? Porque puede la madre estar fumando o puede haber algún tutor fumando, el niño pasa y la quemadura es a lo largo, ¿sí? Como un cometa. En cambio, aquellas quemaduras de cigarrillos que han sido intencionales van a ser totalmente redondeadas. ¿Por qué? Porque el victimario apoya el cigarrillo y lo apaga sobre la mano o sobre partes del cuerpo que no se ven del niño. Entonces ahí ya detecta que no fue sin querer, sino que fue intencional. Y respecto a las quemaduras, también a las quemaduras por agua caliente, que es muy común en lo que es abuso físico, las quemaduras intencionales son bien uniformes. Vamos a observar que lo más común que hagan las madres que generan un maltrato físico hacia el niño es meter la mano del niño en agua caliente. Los bordes delimitados van a ser totalmente limpios. En cambio, si a un niño se le cae una olla con agua caliente o se le cae sin querer o en una forma accidental agua caliente o hirviendo, o incluso también con el aceite, va a ser totalmente no uniforme esa quemadura y los bordes de la misma. Dentro de lo que es maltrato físico tenemos golpear, patear, sacudir, atar, sumergir en agua, quemar intencionalmente con fuego o con agua hirviendo, lanzar objetos contra el niño, hacer pasar hambre a un niño, no proporcionarle comida, ¿sí? Luego acá en el PowerPoint que van a tener a su disposición, nombro un poco lo que ya habíamos hablado, el niño zarandeado, cómo se ve esto reflejado, ¿sí? Que es una forma muy específica de maltrato físico, que puede causar daño cerebral hasta producir la muerte. Hasta ahí sería lo relacionado con maltrato físico. Ahora vamos al concepto de negligencia y abandono. Acá, al revés que antes, voy a empezar con la definición teórica para poder desglosarla luego. Y es que la negligencia es la falta de satisfacción de las necesidades básicas del niño, por ejemplo, comida, ropa, albergue, higiene, atención médica, educación, recreación, supervisión necesaria para el desarrollo y crecimiento. Y lo que destaca esta definición es que tiene que ser todo esto basado en las posibilidades económicos sociales de la familia del niño. Esto quiere decir que a niños de escasos recursos se les exige que tengan cuidados básicos y que cualquier persona pueda acceder. Por ejemplo, no importa que la ropa sea de marca o no, importa que sea acorde a la estación en la cual está. Con respecto a la atención médica, que él tenga su carnet de vacunas en tiempo y en forma, todo correctamente colocado, las que necesita tener y no, que las puedan hacer en establecimientos públicos. A nivel de educación, lo mismo, que puedan acceder a la educación pública, a la recreación, encontrar lugares donde él pueda realizar actividades de grupo o individuales para su desarrollo personal, y esto siempre se va a calibrar en sí en base a las posibilidades económico-sociales de cada familia, ¿sí? Por otro lado, hay formas de cómo identificar que un niño estaría teniendo problemas de abandono o de negligencia. Los niños que sufren esto van a tender a pedir o a robar alimentos o dinero de compañeros de clase. Van a carecer de cuidado médico o dental. ¿Sí? Vamos a observar niños que tienen caries en toda su boca. Vamos a saber, ¿sí? Ya sea porque el niño lo dice o porque las actividades que requieren un acompañamiento por parte de padres no están, o sea que carecen de supervisión adulta. Luego, otra forma de identificar estos niños: carecen de ropa apropiada para el clima en estación. Acá podemos tener los dos extremos: en pleno verano un pullover, en pleno invierno una remera. Luego, los niños indican o reportan violencia familiar en el hogar y reportan el uso de sustancias ilegales o uso excesivo de alcohol por parte de los padres y personas que lo cuidan.
Hay un dibujo que gira en torno a internet que muestra un niño que hace un dibujo de la madre con una copa de vino y dice, así veo a mamá todos los días. Me gusta. Y hay otra que habla de un niño que dibuja a su padre en un estado de alcoholismo cuando le piden que dibuje el dibujo de familia. Entonces estamos notando indicadores de que el niño siente que está abandonado. ¿Cómo? Reforzando la imagen que tiene de los padres y de aquellas actividades que hacen que a él le generan dolor o malestar. Otra cosa, vamos a notar hoy en Argentina el consumo de alcohol y drogas es a partir de 12 años, incluso drogas fuertes, duras, dependiendo de la clasificación que quieran tener de drogas duras, consumo de paco, de merca, de cocaína. En Buenos Aires utilizan mucho el uso de la aspiración de Fana. Estos niños lo que hacen, consumen estas drogas como una forma de poder escapar de los conflictos que tienen en sus domicilios, en sus casas, con sus familiares más cercanos. Otro indicador, más en niños que por ahí en adolescentes, es que constantemente nos indica que en su casa no hay nadie que le ayude a hacer la tarea o simplemente que lo cuide o que le dé alimentos. Para analizar el concepto de negligencia y abandono, también vamos a ver cómo son estos padres de estos niños conductualmente, o sea, qué cosas nos van a llamar la atención de padres que aplican este tipo de maltrato a los niños. Primeramente, cuando se acerquen, si es que se acerquen a una reunión de maestras o de maestros, generen diferencias en el niño. Pueden estar uno al lado del otro y no generan ni contacto físico ni visual hacia el niño. Estos padres por lo general tienen una personalidad apática o otro tipo que pueden tener es de deprimidos. Apático, vamos a ver que no le genera nada lo que le estamos diciendo del niño. Estamos hablando bien o mal del niño y no le genera ningún tipo de emoción. O directamente está centrado en su tristeza y tampoco escucha lo que estamos diciendo del niño. Acá otra cosa que nos da señales de que puede que este niño esté sufriendo de negligencia o abandono es la relación que puede haber entre drogas y violencia por parte de los padres, tanto consumo, ventas de las mismas. Otra corta, comportamientos irracionales o actúan de manera extraña. Estos padres no tienen una forma coherente de hablar ni del niño ni de sí mismos. Cuando se le hacen preguntas en relación al menor, no tienen respuestas claras porque o no comparten tiempo con él o no les interesa o no tienen una forma clara de responder, lo cual los lleva a mentir por lo general. Eso es con respecto a la negligencia y al abandono. Con respecto al abuso emocional o psicológico, vamos a observar que se caracteriza por la carencia o presencia insuficiente de figuras afectivas positivas para el desarrollo del niño. ¿Qué son figuras afectivas o positivas? Son aquellas que impulsan a la individualización y a la estructuración de personalidad del niño. O sea, personas que estén ahí cuando el niño necesite explorar, que necesite hacer deberes, cuando necesite investigar o cuando tenga preguntas, que haya alguien que lo ayude, que lo acompañe. Esto no es necesario que sea por parte solo de los padres, por ahí hay abuelos, tíos que pueden cumplir esa función de manera correcta. Por otro lado, vamos a ver que existen varias formas de maltrato emocional o psicológico. ¿Sí? Vamos a ir hablando de cada una. Tenemos 6 tipos básicos de maltrato emocional y son, por un lado, el rechazo. Son padres que directamente niegan la presencia del niño. De esta manera, lo que hacen que el niño no pueda estructurar su yo, porque en esa etapa, en la niñez, necesita la aprobación de saber si está haciendo lo que está haciendo bien o mal. En estos casos, el niño no existe para los padres y no lo toman en cuenta, lo cual genera al niño tristeza.
Degradación. La degradación ocurre cuando se genera, al niño se lo ridiculiza o se usan comportamientos de apodar o imitar frente a otras personas o a otros niños o a otros adultos, denigrándolo, ¿sí? Disminuyendo la dignidad y el valor del niño. Y esto genera una dificultad extrema en lo que es la creación de una identidad personal que puede tener el niño. Otro es la intimidación y el atemorizamiento. Esto es lo que generan padres que, por ejemplo, agarran a un perro o al perro del niño o al perro de la familia o algún muñeco o algún juguete del niño y se amenaza con destruirlo o asesinar o matar a determinada persona u objeto. Si esto genera un temor profundo que luego puede llevarlo a tener pesadillas nocturnas, o eneuresis, que es esto de no poder controlar la orina, encopresis, esto de no poder contener las heces. Todo esto es producto de un miedo terrible que le generan como forma de educación. Corrupción y explotación. Otra forma que tiene son aquellos padres que naturalizan en el niño conceptos que son negativos. Por ejemplo, le enseñan al niño que robar es bueno, le enseñan que drogarse es bueno, le enseñan que son conductas no solo aceptables, sino necesarias. Yo me he encontrado con chicos de aproximadamente 12 años que dicen y repiten, porque esas palabras no son claramente de ellos, robar no es malo. Robar no es malo, no llevar lo robado a la casa es lo malo. Donde acá estos niños ya han naturalizado que el robo es positivo, que lo no positivo es no llevar a la casa eso que ha sido robado. Esos son ejemplos de corrupción de niños. Por otro lado, tenemos la reclusión. ¿Sí? La reclusión es separar al niño de la sociedad en sí, es ocultar el domicilio, no dejarlo que tenga contacto con nadie que sea alguien que no sea familiar. Generalmente los encierran en la habitación sin ningún tipo de computadora, celular, hasta el otro día tener que ir al colegio de vuelta. Como habíamos dicho, que fue un ejemplo lo de la intimidación y el atemorizamiento. Y por último tenemos la indiferencia emocional, ¿sí? Que acá la definición sería: supone no proveer cuidados de manera sensible, no involucrado e indiferente con la víctima, interactuando solo cuando es necesario e ignorando las necesidades mentales y emocionales del niño. Este tipo de maltrato es uno de los más difíciles de detectar. Y para poder hacerlo se tienen que realizar pruebas para ver cómo está la estructura psicológica del niño. Y ahí vamos a encontrar falta de autovaloración, de autocrítica y de poder a sí mismo definirse como ser humano. ¿Sí? Estos niños sienten que son objetos. Para colmo, objetos que no pueden ser amados. Sienten que no pueden ser objetos de amor. Por último, dentro de los que son los tipos de maltrato, tenemos el abuso sexual. Como dije antes, algunos autores lo toman como aparte, otros no. Lo que vamos a ver es un concepto integrado de abuso sexual. Se los leo y después lo desglosamos. Es la participación de menores inmaduros y dependientes en cualquier actividad sexual, la cual no comprenden totalmente, ni se encuentran capacitados para dar consentimiento con un adulto, debiendo existir una diferencia mayor a 5 años entre abusador y abusado. Aquí hay un par de cosas. Menores inmaduros es todo menor a aquel menor de 18 años. Que no comprende totalmente o que no posee la madurez aún para poder realizarlo. Y esta aclaración que se hace para diferencia de mayor a 5 años entre abusador y abusado, hace referencia a estos casos donde hay una relación de tipo sentimental entre una adolescente, por ejemplo, de 15 años con un chico de 21 años. Legalmente, al tener una diferencia mayor a 5 años, se considera que es un abuso sexual en caso que existiera la denuncia. Si no se hace la denuncia,
no sería penado este adolescente. Pero cuando esto ocurre dentro de menores de edad, por ejemplo, 7 años con un chico de 18. Los dos son menores, vamos a 17. Un chico de 11 años con uno de 17. Acá la diferencia de edad supera los 5 años y el delito no va a ser abuso sexual, sino que va a ser un abuso entre pares, ¿sí? Porque acá están en igualdad de condiciones por más la diferencia de edad. Por lo tanto, esto nos indica que por más que sean los dos menores de edad, existiría un abuso sexual, ¿sí? Los principales tipos de abuso sexual son 4, ¿sí? Donde el incesto y la violación son similares, solo la única diferencia es que en el incesto existiría un vínculo sanguíneo, en la violación no. Y luego tenemos un concepto que es muy usado y que pocos saben el significado del mismo, que es la vejación sexual, que es cuando, sin existir una penetración de tipo oral, anal o vaginal, existe contacto. La definición es contacto sexual que se realiza por el tocamiento intencionado de zonas erógenas del niño o forzar, alentar o permitir que éste lo haga en las mismas del adulto. ¿Qué es lo que nos dice acá? Es que acá primero que hay una intención de tipo sexual a la hora de tocar los genitales del menor. En ocasiones, por enfermedades, por ejemplo la fimosis, que es en el órgano sexual masculino, la piel que lo recubre se ha cerrado y tiene la necesidad de o operarse o hacer ejercicios para poder solucionarlo, que el adulto que lleve a cabo estos cuidados no lo haga con la intención de cuidar al niño, sino con un fin sexual. Otro ejemplo de esto es adultos que ponen a niños sobre su falda o sobre sus piernas a la altura de los genitales y empiezan a generar un roce de tipo sexual. Y no es aquel abuelo que pone sobre su rodilla para jugar con el niño, cuya intención es una intención lúdica, sino estamos hablando que la intencionalidad es acá un fin sexual por parte del victimario. Otro tipo de maltrato de tipo sexual es el abuso sexual sin contacto físico. En este caso lo que tenemos, ¿sí?, incluye aquellos casos de seducción verbal explícita para con el niño. La exposición de órganos sexuales con el objeto de obtener gratificación o excitación sexual con ello. Son sujetos que tienen una patología que en realidad se llama parafilia exhibicionista. O la masturbación o realización intencional del acto sexual en presencia del niño o con el objeto de una gratificación sexual. Muchos casos, padres que mantienen relaciones sexuales con los niños cerca sabiendo que estos los están mirando y esto les genera placer. Entonces la intención acá es sentir placer de ser observado por los niños y la periodicidad es constante. En ese momento se convierte en un abuso sexual sin contacto físico. No siendo lo mismo que padres estén manteniendo relaciones sexuales y el niño ingrese al domicilio y los vea, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Si bien los dos generan trauma de tipo psicológico, son diferentes el origen. Lo que vamos a ir viendo ahora, un par de casos, ¿sí?, para ir viendo lo anteriormente dicho. Vamos hoy a finalizar con este encuentro con un caso práctico con el cual he sido parte, y vamos a ver dibujos de niños que han sufrido tanto maltrato psicológico, físico, sexual y emocional, al margen del abandono que sufrían en el momento donde se realizó la denuncia. Por un lado vamos a ver el primer dibujo del hermano mayor, ¿sí?, en el cual nos indica y nos grafica, ¿sí?, charcos acá en zona inferior, que nos va a hablar de traumas infantiles en los primeros 2 años de vida, piernas delgadas y apuntando a 2 direcciones diferentes. Lo que nos dice es que el sujeto no puede avanzar o escapar de la situación en la cual se encuentra.
Un cuerpo estrecho, típico de niños y adolescentes con dificultades en la imagen corporal, en la autoimagen corporal. Otro de los indicadores que encontramos son los botones en el torso en exceso, que nos hablarían de una dependencia hacia la figura materna o aquella que cumple esa función. Por otro lado, vamos a ver que los pies, que desde la grafología y desde la psicología, el sombreado, porque son sombreados estos pies, nos hablan de conflicto. Y aquí, como yo les comento, encontramos toda la parte instintiva. En este momento, en el área sexual, habría dolor y malestar. Todos los sombreados que se encuentren de la cintura para abajo nos va a hablar de conflicto de tipo sexual. Manos y brazos desproporcionados, lo que nos habla, mientras más grande sea el brazo y mientras más grandes sean las manos, más va a ser la necesidad de ayuda y de búsqueda de afecto por parte del niño o del adolescente que realice esta producción gráfica. Si a nosotros a la hoja la dividiríamos en 4 partes, la parte inferior izquierda, que es en el lugar donde se encontraba este dibujo que ha sido ampliado para poderse visualizar de esta manera, se encuentra lo traumático. Aquellos dibujos que se ubican solo en zona inferior izquierda nos hablan de traumas y de malestares actuales. Ojos agresivos. Sí, este es un test de hombre bajo la lluvia, es una imagen de hombre bajo la lluvia que la función que tiene ese test es evaluar las defensas del niño. Antes este test se utilizaba mucho para lo que era selección de personal, hoy ya no, hoy se utiliza más para casos de maltrato y abuso infantil. En el área de selección de personal se utiliza un test relativamente nuevo llamado de 2 personas trabajando. Y el hombre bajo la lluvia pasa a ser un elemento más de la batería de test en los casos de maltrato y abuso. Lo que nos dice esto, ¿sí? Todo esto que son ojos agresivos, ojos grandes, remarcados, nariz con ángulo, bocas con dientes sobresalientes. Esos indicadores nos hablan de agresividad. Este niño, para poder sobrellevar la situación de violencia y de maltrato que existe en su casa, lo hace siendo él agresivo. En el colegio y con sus compañeros es muy violento, tiene dificultad para integrarse, tiene dificultad para los grupos, para actividades de grupo, porque constantemente está la de defensiva. Por otro lado, el cuello estrecho que él posee, el triángulo negro que tiene debajo del cuello y la ausencia de línea base nos va a indicar que el niño no sabe cómo expresar estos maltratos que estaría sufriendo. Todo esto que estamos viendo hoy es un caso. A medida que avancemos en la diplomatura, esto van a tener absolutamente todos los indicadores de maltrato y abuso. Este es un caso donde nombro algunos de los indicadores de mayor relevancia para que vean la aplicación de los mismos en casos reales. A este mismo niño se le tomó el dibujo de familia, estructurándolo de manera totalmente diferente a cuando él se dibujó solo. Cuando él se dibujó solo, pone más detalles, es un dibujo mucho más elaborado. Cuando dibuja el dibujo de familia, observamos que están realizados primero de mala gana y segundo en monigotes o en palotes, lo cual nos indica que no tenía muchas ganas de realizar este test debido a que tiene un rechazo a la figura de familia. Acá que vamos a encontrar ojos grandes y remarcados, es la sensación que tiene el niño de que todos observan la situación y nadie hace nada. Cabezas grandes, donde acá lo predominante es todas las cosas que se dicen dentro del ambiente familiar, son mucho más importantes de aquellas que se sienten en la zona media y que se hacen en los pies. Entonces, que tenga una cabeza grande, con un torso en forma de líneas monolineales y los pies monolineales, nos habla de que en su casa hay mucha agresión de tipo verbal. En general, todos, tanto la madre, los hermanos, ¿sí? El padre. Figura del padre blando. Acá hay un tema con el padre de que además de todo este contexto de violencia, es alcohólico. Entonces el dibujo de padre lo dibuja como una persona, que vamos a buscarlo,
una figura que es poco estable, cayéndose en diagonal, como casi todas las demás figuras. La ausencia de línea base es algo muy reiterativo en los casos de abuso, debido a que los niños sienten que no tienen una estabilidad ni familiar ni personal. El hermano más chico, por otro lado, a diferencia del más grande, tiene un mecanismo de defensa o una forma de defenderse de esta situación que está vivenciando de una manera totalmente diferente. Mientras que el hermano mayor lo hace de manera agresiva, el hermano menor lo hace de manera... El mecanismo que utiliza es la aislación y la negación. O sea, el niño, para poder alejarse de aquello que está pasando, por un lado lo niega y por el otro lado se esconde o se aleja. Indicadores de esto son el nombre recubierto por 2 líneas, como 2 nubes, un paraguas muy pequeño y lluvia que no llega a él. Lo que nos dice que él lo vivencia desde un lugar más alejado a la violencia, debido a que no hace contacto con ella. Esto, aparte, se refuerza con figuras fálicas en la lluvia, un paraguas muy pequeño que no lo sirve para defender de esa lluvia que él dibuja, una cabeza muy pequeña, él decide no pensar en todo lo que está ocurriendo, un cuerpo rígido con muchas líneas rectas que nos habla de la incapacidad de poder transmitir afecto. Son niños que dibujan como si fueran robots porque se sienten como robots, fríos por dentro, sienten que no pueden ser objetos de amor. El dibujar las orejas en niños no es muy común. En el momento que los hacen nos indica que están pendientes de las críticas hacia ellos. Esto también para adolescentes y para adultos. El hecho de destacar las orejas son personas que están pendientes de la opinión del otro. En el caso de niños, están muy preocupados por aquello que piensan sus cuidadores. La corbata, que en este caso se le preguntó por qué la realizó, indicó porque en su uniforme de jardín lo usaba. Nos indica también esto de la necesidad de parecer más grande. ¿Sí? Solo cuando empieza a hablar de ese tema, el niño hace referencia a que el padre siempre usa corbata y que él de grande también la va a utilizar. Negando todas las actitudes negativas que tiene el padre hacia él lo sigue considerando una figura a seguir. Lo cual, como dije al principio, puede ser peligroso porque los niños pequeños, frente a situaciones de violencia, tienen 2 opciones: o empatizar con la víctima o empatizar con el victimario. Diferente a cuando este tipo de agresiones o maltratos ocurren en la adolescencia, donde el adolescente toma un papel más de superhéroe o de querer cambiar la situación. En los niños eso no ocurre. Algo reiterativo en estos dibujos es la ausencia de línea base, ¿sí? Seguimos con la misma. Pero cuando le pedimos un dibujo de familia o que dibuja a su familia, este niño lo que hace es no querer dibujar a su familia y directamente no la dibuja y dibuja a todos sus amigos. Él dice que su familia son sus amigos. Cuando él presenta este tipo de explicación al por qué no quería dibujar el dibujo de familia, se le permite y realiza una producción gráfica de sus amigos. Indicadores de maltrato: vamos a tener los sombreados en la zona emocional, ¿sí? O sea, la zona media, la zona del torso, ahí sí donde está el corazón. Al sombreado nos va a indicar un conflicto emocional debido a que no puede exteriorizar con sus amigos aquello que le pasa. Los hombros en ángulo, tanto en niños como en adolescentes como en adultos, nos indica la sensación de que tienen muchas responsabilidades. ¿Sí? Por eso anguloso. En los hombros vamos a ver cómo la persona enfrenta su vida diaria, si cree que tiene muchas cargas o no. Las manos en ángulo, que nos habla de agresividad a la hora de dar y recibir afecto. Siente que el afecto que recibe es de agresivo porque considera que el reto o que ser golpeado es culpa de él por comportarse mal. Entonces asocia afecto con agresividad. Los brazos, que siguen siendo el elemento que tiene dentro de los dibujos de abrazar y recibir y dar afecto, la mayoría están atrofiados debido a que el niño no sabe cómo dar ni recibir afecto.
Y otra cosa repetitiva en estos dibujos de los dos hermanos es la ausencia de línea base. En este momento, estos niños se encuentran viviendo con sus abuelos y no teniendo contacto con sus padres. Ha mejorado mucho su vida, de hecho, y sus producciones gráficas son mucho mejores, mucho más alentadoras. El esquema corporal ha cambiado un montón, y ellos, cuando actualmente se le piden dibujos, hace dibujos todos a color, con familias donde están ellos y sus abuelos, línea base. Ha sido un cambio muy positivo para ellos poder salir de esta situación de violencia y alejarse de los victimarios, que en este caso eran tanto la madre como el padre. El padre generando un maltrato de tipo sexual y físico, y la madre siendo negligente y generándole maltrato psicológico al no cuidar de sus hijos. Luego del análisis de todos los dibujos y las producciones, si bien hoy solamente vimos El hombre bajo la lluvia de uno, 2 dibujos de familia y 1 de figura humana, vamos a ver que la conclusión final es que estos niños han sufrido maltratos, y los principales son físicos y emocionales. Por lo tanto, como hemos dicho antes, todos conllevan un maltrato psicológico. A esto hay que sumarle el maltrato psicológico. Antes de cerrar esto, quiero aclarar para todas las personas que están viendo y están siguiendo esta diplomatura, que uno tiene que tener en cuenta qué competencias tiene como profesional. Los únicos 2 profesionales que pueden firmar de que el niño sufre un maltrato de cualquier índole son los médicos, tanto clínicos como psiquiatras. Son aquellos que pueden realizar la pericia y poder emitir un dictamen que diga que este niño está sufriendo un maltrato. Y por otro lado, los psicólogos, ¿sí?, que generalmente se encargan de lo que es el maltrato psicológico, el de negligencia y el emocional. Todos los demás profesionales, tanto grafólogos, maestras, trabajadores sociales, cualquier otro tipo de profesional que se capacite y se forme en esta temática, lo que puede hablar es de síntomas, de conductas, puede hablar de posibles maltratos de tal índole, debido a que los únicos que pueden afirmarlo de manera categórica son los médicos en general, y específicamente el clínico y el psiquiatra, y los psicólogos. Para todos los demás, somos agentes de detección y de derivación a ellos 2. ¿Sí? Con eso me despido y muchas gracias, espero que les haya servido.